Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Exaltamos y alabamos tu nombre, bendito eres, Señor. Creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo
en el amor tan grande que tú tienes para nosotros. Creemos, Padre, que tú nos has dado la oportunidad de confiar en tu Hijo Jesucristo, perdonar nuestros pecados y darnos la paz y la bendición de tu perdón. Gracias, Señor, por permitirnos alabar tu nombre. Gracias, Padre, porque tú cambias nuestra vida, cambias lo que vivimos aquí en este mundo y nos bendices con la vida eterna. En ti creemos, Señor. Gracias por cambiar nuestro lamento en gozo, en alegría. En el nombre de Jesús, exaltado seas. Amén. En ese sentido, hermanos, permitidme que os diga que hoy vengo en el nombre del Señor a provocaros tristeza. Sí, sé que no es muy popular el tema, pero espero que al final del día o de la mañana todos lo hayamos entendido y de algún modo deseemos estar un poquito tristes. Puede pareceros original la idea, porque la verdad es que normalmente, pues no recuerdo en muchas ocasiones que un pastor le diga a la iglesia, oye, hoy quiero que estéis tristes. Normalmente predicamos de todo lo contrario. Pero hoy sí quisiera que os llevarais una cierta tristeza en vosotros. Y no es muy original, ya digo, porque ni siquiera es una idea que he inventado yo. El apóstol Pablo ya usó esta estrategia. Y quiero leeros el texto en que él explica el porqué de esta estrategia. Y seguro que lo entenderéis. En 2 Corintios 7, del 8 al 11, dice el apóstol Pablo, si bien os entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta os había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque os haya entristecido, sino porque vuestra tristeza os llevó al arrepentimiento. Vosotros os entristecéis tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera os hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fijaos lo que ha producido en vosotros esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! Qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo habéis demostrado vuestra inocencia en este asunto. Pues esa tristeza que viene de Dios es la que me gustaría hoy que llegáramos a sentir todos, ya que esa tristeza es la que tiene promesa del Señor de convertirse en gozo. Así le ocurrió a Ana, como hemos podido escuchar en el relato de 1 Samuel capítulo 1, donde vemos este principio que luego Jesús enseñó a sus discípulos. Juan 16:20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Y qué tenían en común? Tal vez los contextos de los discípulos de Jesús en estas palabras, el contexto de Ana, incluso el nuestro. Pues tienen en común un bajo o nulo liderazgo espiritual y desde luego una muy mal nivel espiritual en el mundo que les rodeaba. Y no solo en el mundo, insisto, sino también en el propio liderazgo espiritual que se suponía que tenían que llevar al pueblo a mejor situación. Tenemos esto en común. Mira, en el tiempo de Jesús no hay más que leer Mateo 23 para hacernos una idea de cómo estaba el liderazgo espiritual de la época. Si leéis detenidamente ese texto, os daréis cuenta que menos guapos y bonitos les dice de todo a los líderes espirituales el Señor Jesús. Eso es lo que había en su momento. Y en ese contexto es que dice el Señor estas palabras de la tristeza y el gozo. En el tiempo de Ana, pues qué deciros, estaba Elí y sus dos hijos, Omni y Finés. No Ovni, sino Ofni, con F. Objeto folador no identificado. De Elí dice el Señor, entre otras cosas, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí?
y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo. Esto es lo que dice el Señor de Elí, del gran sacerdote del pueblo, del líder del pueblo. Pero es que los hijos no lo perdáis. Dice también Samuel en el capítulo 2, los hijos de Elí eran unos perversos que no tenían en cuenta al Señor. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Ese es el nivel espiritual en el que Ana tiene su momento. No es pues de extrañar que ambos contextos, cuando los hombres o mujeres del Señor lloran, haya alguien cerca que se alegre. Como Penina, que más que Penina debería ser Pécora, porque ya le vale la mala Pécora. Ya le vale tal como Jesús advirtió que ocurriría. También ocurrió en los tiempos de Ana, como ocurre en los nuestros. Nuestras tristezas como creyentes a veces son el objeto de burla de otros, son el objeto del desprecio de otros y a veces de los más cercanos a nosotros. Nos han dicho nunca, mira, ¿y tú eres creyente? Pues ahí estaba Penina también para recordarle esto a Ana. Pero si verdad era esta realidad social y espiritual alrededor nuestro, de Ana y de los discípulos de Jesús, igual de real o más, si me permitís, es la promesa del Señor Jesús. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pero observemos cómo la angustia y tristeza de Ana se convirtió en gozo, para aprender principios que nos permitan a nosotros también ver cumplida esta promesa en nuestras vidas. Recordad, toda promesa tiene su premisa. Y es bueno entender en qué contexto el Señor obra con poder ese milagro, esa promesa de que lo que empezó siendo triste acabará con grande gozo. Y en primer lugar es bueno revisar la causa de la tristeza de Ana para hacernos una idea de su angustia. En los versículos del 2 al 8 del texto que se nos ha leído, dice que Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, salía a atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana estaba triste porque no tenía hijos. En aquel tiempo era vergonzoso. Era signo de una posible maldición de Dios el ser estéril, a tal extremo que los maridos se permitían pues repudiar e ignorar a esa mujer que no podía tener hijos. Ana era una de esas, pero había una diferencia en ella, y es que el marido sí la quería. No era la falta de amor del marido lo que angustiaba a Ana, lo que entristecía a Ana. Dice el texto que la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Sin embargo, a Ana le seguía doliendo no tener hijos, pues tenía una rival ante su marido que se encargaba de recordarle su condición. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Ana podía, sin embargo, haber sido insensible a todo esto, puesto que al fin de cuentas su marido la amaba. Y dice el texto que les daba más porción a Ana que les daba al resto de la familia. Podía haber dicho, bueno, pues oye, pues que me quede como estoy, a fin de cuentas mi marido me quiere. Pero no, ella estaba angustiada porque quería tener hijos. Ella aún no conocía el Salmo 127, pero en su corazón sabía perfectamente lo que este Salmo dice. Herencia de parte de Jehová son los hijos. Y Ana, que no conocía este salmo todavía porque no se había escrito, en su corazón tenía ese sentimiento. Ella quería un hijo. Ana quería ser madre y, como demostró después, no por el amor de su marido que ya tenía, como os decía, pero ni siquiera
para ella misma. Y esto es lo que me parece grande del deseo de Ana. Porque quería tener hijos para tener algo que ofrecerle al Señor. Es increíble. Normalmente estos dramas de la persona que no puede tener hijos y luego lo tienes, lo vemos en las novelas, en las películas, cuando lo tiene se aferran a ese hijo y vamos, si tiene marido ni se acuerda de él. Pero Ana no, Ana solo quería tener algo que ofrecerle al Señor. Quería ser madre. Y a nosotros, hermanos, nos entristece no tener hijos y aquí quiero llevar al territorio espiritual nuestro pensamiento, porque no me refiero a hijos biológicos. Hoy no se sufre tanto por no tener hijos. Algunas incluso se alegran de no poder tenerlas, otras sufren y lo buscan con ahínco, es verdad. Pero en cualquier caso no son malditas de nadie. Pero haremos bien en hacer una lectura espiritual de esto, hermanos, y preguntarnos ¿qué hay de los hijos espirituales? ¿Hemos llevado a alguien a los pies de Cristo? Y si no es así, ¿nos entristece este hecho? Pues algo tendrá que ver con esto las palabras de Jesús cuando dice que la buena tierra en la que la semilla cae da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Algo tendrá que ver con esto cuando Pedro está instando a los hermanos, a los hijos de Dios, a los creyentes, a esforzarse en añadir virtudes a su vida. Dice 2 Pedro 1:8, estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. ¿Nos entristece no tener hijos espirituales, hermanos? Me encantaría con la ayuda del Señor, porque si no lo hace el Espíritu, yo no lo voy a conseguir seguro. Que os fueres de aquí con esa tristeza. ¿A cuántos? ¿A ninguno? ¿A uno? ¿A cuántos he llevado a los pies de Cristo? ¿Cuántos han nacido de nuevo fruto de mi parto con ellos? ¿Acaso, por otra parte, el acusador no nos recuerda de vez en cuando precisamente esto? Que nadie o tal vez muy pocos se han convertido por nuestro testimonio y evangelización. ¿Nos habéis sentido alguna vez acusados? ¿O acaso somos tan insensibles que nos da igual presentarle o no al Señor una o muchas vidas nuevas en Cristo? Nosotros compartimos con Ana una cosa. Ana tenía un marido que a pesar de su esterilidad la quería. Y nosotros tenemos un Dios que a pesar de nuestra esterilidad nos quiere. No es ganarnos el favor de Dios el llevar un alma a Cristo. Es honrar, agradecer a Dios lo que ya ha hecho y el amor que nos tiene el llevar un alma a Cristo. La promesa de Cristo, la del gozo, está íntimamente relacionada con la tristeza por causa del reino de Dios. Esta promesa no alude a cada vez que te sientes triste. Y entonces te sientes triste por lo que sea y alguien con muy buena voluntad te dice, tranquila que tu tristeza se convertirá en gozo. No hagas caso, porque no tiene que ver con esta tristeza nada este texto, sino aquella que es por causa del reino de Dios. Ese es el contexto de la promesa. Y ese es el contexto de la promesa para nosotros, cuando por causa del reino de Dios, por causa de uno más para el Señor, queremos parir para la gloria de Dios. Tristes, porque cuesta, porque es difícil, porque en realidad no podemos si Dios mismo no lo hace. Pero lo deseamos como Ana deseaba ser madre. ¿Para qué? Para entregárselo al Señor. No lo dudemos. Si como Ana nos entristece profundamente la realidad de nuestra esterilidad espiritual, su experiencia y la promesa de Cristo son para nosotros también en el día de hoy. Esa bendita tristeza se convertirá en gozo tras un proceso similar al de Ana. ¿Y cuál es ese proceso del que podemos y debemos aprender y en el que tenemos que poner todo nuestro empeño como hizo Ana? Pues en los versículos 9 al 15 tenemos ese proceso.
Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tomes por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Ahí tenemos el proceso de Ana, el proceso de la tristeza al gozo. Una oración apasionada. ¿Por qué cosas oras con pasión? ¿Aquellas que van a redundar en gloria para Dios, en alabanza para el Señor? ¿O aquellas que te duelen a ti? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. ¿Dónde nos apasionamos? ¿En qué punto nos apasionamos en la oración? ¿En algo que va a ser para la gloria de Dios o algo que va a resolver tu problema y ya está? Una oración apasionada es lo que vemos en este texto, no despistada, no rutinaria, sino con la implicación de todo su ser, emociones incluidas, porque Ana lloraba amargamente. Pero esa oración, esa pasión en su oración, era el principio del proceso que iba a llevarla al gozo. Pero además, la tristeza de Ana por su esterilidad provoca en ella una oración comprometida. No es un trueque, no es una negociación con Dios, pero sí un compromiso de usar para la gloria de Dios aquello que le está pidiendo. No lo quiero ni siquiera para mí, Señor. Me comprometo a que si tú me tienes en cuenta y me das un hijo varón, será tuyo y te servirá para siempre. Voto nazareo, pelo largo toda la vida, o por lo menos sin cortar, y servicio a Dios toda la vida. Ese es el compromiso de Ana en su oración. Cuando pides a Dios algo por ti o por alguien, ¿estás comprometido en ser parte de la respuesta de Dios? ¿O solamente le estás pasando el mochuelo a Dios? Señor, mira a ver si haces algo. ¿O te comprometes con Dios? Haz lo que tú puedas hacer, Señor, que yo haré lo que yo tenga que hacer. ¿Es así como oramos? Comprometidos. Señor, eche para Cristo. ¿Estás dispuesto a ir a predicarles? Porque no se te ocurra pedirle al Señor eche para Cristo si no estás dispuesto a ir a predicarles. Ni se te ocurra. Porque eso es hipocresía delante de Dios. Ana pedía un hijo. Señor, un hijo, por favor, un hijo para ti. Pasión, compromiso. La tristeza de Ana por su esterilidad provocó además una oración confiada. Hoy las montañas por la fe se moverán. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. ¿Por qué sabemos que fue una oración confiada? Porque podría estar especulando yo. ¿Dónde dice que fue una oración confiada? No lo dice literalmente el texto. Pero Ana se despidió y se fue a comer. ¿Tenía ya el hijo Ana? ¿Estaba embarazada Ana? No. Pero había orado apasionada y comprometidamente delante de Dios y confiaba en que Dios la escucharía. Y por eso dice que se fue a comer. Antes, ¿recordáis? No podía ni comer. Ahora ya puede comer. Pero es que además dice, desde ese momento su semblante cambió. ¿Tenía el hijo ya Ana? No.
pero oraba confiadamente. Ana dejó confiadamente su carga delante de Dios, y tanto es así que antes de recibir respuesta de su clamor, la tristeza ya se había convertido en gozo y pudo volver a comer. A esto se refiere 1 de Pedro 4:7, cuando dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Dios, pues Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros confundimos echar nuestra ansiedad sobre Dios con contarle a Dios nuestras angustias. Ana no le contó a Dios su angustia. Ana la derramó delante de Dios. Señor, o tú lo haces o no lo puede hacer nadie. Hazlo, por favor, y te entregaré el fruto de tu respuesta. Eso es derramar la ansiedad. No es contarle a Dios lo mal que te sientes e irte luego con tu misma angustia por donde habías venido. Eso es una práctica muy común entre nosotros. Y llegamos angustiados delante de Dios y salimos angustiados delante de Dios. No, hermano, echa tu ansiedad, haz como Ana. Confía que si has derramado tu corazón y tu ansiedad delante de Dios, Dios la ha recogido. Porque dice el apóstol que Él tiene cuidado de nosotros. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de su palabra. Esto es lo que hizo Ana. No se limitó a hablarle a Dios de sus cargas, sino que muy triste y angustiada las derramó ante Él con la plena confianza y seguridad de que Dios iba a obrar por causa de su nombre y para su gloria. Porque Dios le dio un hijo a Ana. ¿Y quién salió ganando? Dios. ¿Sabéis quién es el hijo de Ana, no? Samuel, juez, profeta, maestro en Israel. Dios salió ganando por la bendita tristeza de Ana. A que ya empezáis a querer salir tristes de aquí. Venga. Espero que sí. Espero que sí, en este sentido. Y entonces llegamos al desenlace de la historia. La tristeza se convirtió en gozo y llevó fruto. Porque en definitiva toda la obra de Dios en nosotros, aunque va a traer gozo, en definitiva lo que pretende el Señor es que al gozo le sumemos el fruto para su gloria. El gozo no es un fin, el gozo es un estado en que Dios quiere que estemos a fin de que traigamos fruto para su gloria. Y por eso Él está comprometido en que la tristeza por causa del reino se convierta en gozo, porque también da fruto. Dice, versículo 18, desde ese momento su semblante cambió. La versión Reina Valera en este texto me gusta que dice, y no estuvo más triste. Porque claro, que te cambie el semblante, ¿qué puede significar? Pero la Reina Valera matiza, no estuvo más triste. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana. Qué fino es el Señor para hablar de sexo, ¿eh? Se unió a su esposa Ana. ¿Y qué pasó? Que un año después ya estaba Samuel por allí. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Me encanta esta mujer. Hasta en el nombre que le pone al hijo, honra al Señor. Samuel, porque al Señor se lo pedí. Ni Juan, ni Antonio, con todos mis respetos, ni Pedro, que me llamo yo. No, Samuel. Durante el proceso, hermanos, ya se había producido el gozo. Y mayor aún, cuando la oración tuvo su respuesta y la entregó al Señor para su gloria, tal y como le había comprometido a hacer. Versículos 21 y 22 dicen, cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Grande, grande, grande esta mujer, hermanos, grande esta mujer. Porque puedes clamar, incluso decirle al Señor, si me lo das te lo entrego, pero cuando lo has visto nacer,
Igual dices, bueno, ya ha nacido, como me comprometí al marido, oye, llévatelo y dáselo a Elí para que lo tenga en el templo. No quiero ni verlo porque imagínate si le cojo cariño. No, grande esta mujer, tú, que encima lo cría y no lo llevaré hasta que lo haya criado. Grande esta mujer, porque si era difícil verlo nacer y entregarlo, era mucho más difícil haberlo criado y entregarlo. Y sin embargo, cumplió su compromiso y su tristeza se convirtió en gozo. La transformación de la tristeza de Ana en gozo produjo dos frutos, muy importantes ambos. Uno fue un hombre dedicado a Dios toda su vida, como lo fue Samuel. La tristeza de Ana produjo un hombre de Dios, como fue Samuel. Pero además nos dejó, para que nosotros nos deleitáramos en ello, el capítulo 2 de Primera de Samuel, del 1 al 10. No lo leemos ahora por no invertir más tiempo, pero por favor leedlo. Ved el corazón gozoso de una sierva del Señor, que aunque ha parido un hijo y lo ha tenido que dar conforme a su compromiso, es capaz de decir las cosas que dice en ese texto. Primera de Samuel 2, del 1 al 10. El fruto de la alabanza. Fruto de alabanza. Fruto de labios, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que confiesan su nombre. Hermanos, bendita tristeza, si es la causa de Cristo la que la produce, si son las almas que aún no han nacido del Espíritu y si es nuestra esterilidad o baja productividad la que la produce. Bendita tristeza, pero debería preocuparnos mucho si este tema nos tiene insensibles. Como el Señor ya me quiere, ya no tengo que hacer nada para que me quiera más. Y es verdad, no tienes que hacer nada para que te quiera más. Pero ¿qué tipo de persona eres tú cuando aquella persona que te quiere, que tanto ha hecho por ti, no recibe de ti absolutamente ni siquiera un poquito de interés? ¿Qué tipo de persona eres? Piénsalo. Y espero que te entristezcas si no estás deseando parir algún alma para Cristo. Bendita tristeza si nos lleva a derramar nuestros corazones apasionados, comprometidos y plenamente confiados en el poder y la gracia de Dios. Porque Dios nos quiere muy tristes un instante, el que tardamos desde que sentimos la tristeza hasta que nos derramamos en oración, como la de Ana delante de Él. ¿No nos quiere permanentemente tristes? Pues claro que no. Si uno de los frutos del Espíritu es el gozo, ¿cómo no va a querer triste el Señor? Pero hay instantes de tristeza necesarios, hermanos, muy necesarios. Y cuando así nos sentimos y así actuamos, el gozo no se hace esperar. Pues como le ocurrió a Ana, tras derramar nuestros corazones y echar sobre el Señor nuestra angustia, nos cambiará el semblante a la espera de que el Señor responda con poder a nuestro clamor. Porque nuestro clamor habrá sido confiado. El clamor del que cree y espera en el Señor. Por eso espero y deseo que el Señor nos traiga una profunda tristeza por esta causa. Pues con una actitud como la de Ana, esa tristeza se convertirá en gozo y en mucho fruto para la gloria de Dios. El de nuevas almas para Cristo y el de levantar una gloriosa alabanza en nuestros labios delante del mundo, como hizo Ana. Del mundo literalmente, porque la canción de Ana ha llegado a nuestros días y permanecerá en la palabra de Dios hasta que Cristo vuelva. Esa es la alabanza que produce un corazón que estuvo triste un momento y le pidió al abrelatas que viniera a abrirla y cambió la tristeza en gozo. Y no os quepa duda, hermanos, de que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y de que nuestra tristeza, esa que viene de Dios mismo y de nuestro amor a la obra de Dios, por más que el mundo y los que nos rodean se ríen o se burlen de nosotros, nuestra tristeza se convertirá en gozo. No lo dudes, mi querido hermano y hermana. Así que sintamos lo que Ana sintió y hagamos lo que Ana hizo y esperemos con gozo y fe la obra que Dios hará, como también la hizo en Ana. Amén. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada momento de tristeza, por tu obra y tu causa, Señor, que
que nos ha llevado de rodillas a ti, Señor. Gracias. Gracias porque jamás nos has defraudado cuando hemos derramado nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias porque tú has convertido muchas tristezas en gozo y aún más que quieres convertir en tu pueblo, Señor, en nuestras vidas. Oh Dios, danos ese sentir que tuvo Ana por ser madre, por aquellas personas que aún cerca de nosotros, aún en nuestros hogares, no te conocen, no te honran, Señor, no han nacido de nuevo. Queremos ser lugares de nacimiento, lugares de vida, personas provocadoras de vida en Cristo, de vida abundante y eterna, Señor. Queremos ser esos hombres y mujeres y te pedimos perdón por las veces que nos relajamos, que nos da igual. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Y trae esa carga, esa tristeza, Señor, a nuestro corazón por las almas que aún tienen que nacer, Señor. Queremos ser padres y madres espirituales, pero necesitamos tu poder, Señor, necesitamos tu fuerza, necesitamos, Señor, tu obra en y a través de nosotros, Padre. Llévanos a ese lugar, Señor, a ese lugar de oración comprometida, confiada, apasionada. Llévanos, Padre, llévanos, Señor, y convierte cada tristeza por causa de tu nombre en gozo, en mucho gozo en nuestros corazones. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también
todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.